Y bueno, comentarles entonces que en esta clase vamos a ver dos conceptos importantes para poder cerrar teoría de la medición que tienen que ver con equating y sesgo. ¿De qué se tratan estos conceptos? El primero de ellos, que es el concepto de equating, está relacionado con cómo comparamos los puntajes entre muestras o cómo tal vez un puntaje de una prueba, cuando es parte de una prueba paralela donde yo quiero poder evidenciar algo, entonces cómo yo puedo hacer esos puntajes comparables a través de este mecanismo. Esa es la idea. Y el sesgo, eso es algo ya más conocido, nosotros nos imaginamos que ustedes en teoría de medición igual vieron bastante de sesgo, que tiene que ver con cómo hacemos para que la información que nos proporcione la evaluación sea insesgada cuando se habla de distintos grupos los cuales yo estoy evaluando. ¿Ya? Dani, parece que ahora sí estás por ahí, ¿o no? Sí, ¿se escucha? Se escucha. Perdón por el atraso, tuve un problemilla chiquitito. Tranquilo. Entonces, equating. Hoy tengo una cantidad de ventanas, Dani, te voy a dejar de ojos para que vaya. ¿Ya? Ah, para poder compartir, ya. No, y para poder también ir aceptando las que van llegando. Entonces, aquí para poder hablar de weighting ocupamos un ejemplo súper cotidiano. Pensemos en que queremos medir la altura de una persona. Todos, de hecho, si yo digo el concepto de vamos a medir la altura de alguien, todos más o menos ya saben de qué se va a tratar la unidad de medida que va a tener ahí. Entonces ustedes saben que, ok, vamos a medir a alguien, vamos a una regla, que es nuestro instrumento, que está graduada en centímetros, que es la escala que ocupamos, y también en pulgadas a veces u otras unidades de medida que nosotros podamos tener para poder establecer cuánto mide la persona. Cuando hablamos de este ejemplo súper cotidiano, nos damos cuenta que hay distintas escalas, escalas por centímetro, escalas por pulgadas, pero que equivalen exactamente a lo mismo. En fondo yo quiero decir que, por ejemplo, 3 centímetros son 1,2 pulgadas. Y decirlo o en centímetros o en pulgadas da exactamente lo mismo porque yo voy a estar refiriendo a la misma unidad de medida concretamente, a cierta altura concretamente. Entonces, conocer la longitud en una escala, el supuesto que tiene es que es suficiente para conocer la longitud en toda la escala, y eso es un supuesto matemático que nosotros tenemos, con el cual trabajamos en teoría de la medición también, que tiene que ver, cuando lo llevamos a la medición educacional, tiene que ver con que hay ocasiones en que nosotros tenemos que tomar dos pruebas y que queremos que midan lo mismo, queremos ocupar las mismas escalas, queremos que sean una regla en centímetros y en pulgadas, pero que dé cuenta de lo mismo. Esa es como la idea de lo que ocurre a veces en medición. Por ejemplo, cuando tenemos distintas formas de la prueba PAES. Entonces, si tengo distintas formas, pero yo quiero que cada prueba me diga exactamente lo mismo sobre los atributos que tienen las personas que están rindiendo el test. Cuando los puntajes difieren, podría ser porque una prueba fue más fácil, porque un grupo tenía más herramientas, eso no lo podemos determinar. Entonces, lo que buscan hacer los métodos equating es poder decir ya, vamos a hacer un cálculo para que efectivamente la forma A y la forma B de la prueba PAES tengan la misma escala. Podamos decir que es homologable la escala de la forma A con la B para medir el atributo de las personas. Dani, ¿algo que complementar ahí? No, no, nada. Entonces, dato no menor para cuando ustedes busquen bibliografía, cuando estén investigando sobre estos mecanismos, equating y linking ocupan el mismo método para hacer el cálculo, pero tienen propósitos distintos y tienen métodos distintos de cómo se desarrolla. En equating se ocupa, y se ocupa habitualmente también en el ámbito de medición educacional, únicamente cuando hay pruebas paralelas. En cambio, linking se realiza cuando hay pruebas que no necesariamente son paralelas, pero tienen que ver con otros ámbitos de medición. De hecho, en educación no se ocupa mucho linking, según lo que yo sé, ¿o no, Dani? Eh,
Poco, pero de repente puede ser útil cuando se quiere hacer una comparación como bruta en el ordenamiento que producen dos pruebas. Ese sería como un caso, pero en ese caso la interpretación es completamente distinta a la Quayle, en el sentido que solamente uno dice la equivalencia de puntajes aproximadamente, pero no dice la equivalencia en lo que se está midiendo. Esa es como la, 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 la- la distinción. Claro. Ahora, ¿por qué hacemos como dato a la causa o nota al pie? Porque es importante que nosotros vamos a mostrar hoy día solo, bueno, nosotros, apropiándome del saber intelectual del profesor. Dani va a Ah, mostrar pues somos solamente el nosotros. cálculo, solamente el cálculo con equating, no con linking, porque en realidad equating es algo que se ocupa habitualmente, por ejemplo, la prueba PAES, la prueba SIMSE, son instrumentos que ocupan estos mecanismos para poder hacer paralelas las mediciones y decir que efectivamente están ocupando la misma escala. ¿Quieres explicar tú esto, Dani? Eh, bueno, ¿Se ha escuchado bien que estoy con una señal así muy mala? Sí, ya, qué bueno. el... espérame. Deja ordenar mi... Ah, pero yo no... ¿Cómo lo hago para compartir? Perdón. Me- ¿Te ya. quieres compartir tú? O no, no importa. Porque este es el ejemplo nomás como sencillo. Ya. Entonces, espera, que me enredé con esto. Ya, aquí. Entonces, el... A ver, la diferencia entre Quentin, por ejemplo, imagine que luego realiza un proceso de curación, se observa 300 puntos. Ya. Entonces, si uno tiene dos pruebas, ¿cierto? Y en una prueba A, después de hacer equating o linking, uno observa que 300 puntos de la prueba A equivalen a 230 puntos en la prueba B. La diferencia en la interpretación del puntaje es más o menos así. Es importante volver a destacar que cuando uno hace linking y equating, el procedimiento estadístico es el mismo. O sea, lo único que cambia es la interpretación, pero no es que... Ah, hice algo parece, ¿no? Parece, pero no importa. Cambia la interpretación, pero no el procedimiento que se ocupa para hacerlo. Entonces, em, digamos, cuando uno hace linking y weighting, hace la misma metodología, aplica los mismos análisis, pero la diferencia está en la interpretación. Entonces, si yo hice linking, es decir, que las pruebas no son paralelas, uno va a decir que alguien que obtenga 230 puntos en la prueba B, lo más probable es que tenga 300 puntos en la prueba A. Esa es la interpretación si es que hice linking, es decir, ocupó unos procedimientos para equiparar las escalas, pero sin que las escalas fueran paralelas, no necesariamente estuvieran midiendo lo mismo. Por ejemplo, en las pruebas PAES, si yo voy a hacer yo podría hacer un linking entre las pruebas de matemática y las pruebas de castellano, de literatura, pero no podría hacer un equating entre esas dos pruebas. En cambio, si es que hiciera equiparación a través de weighting, por ejemplo, entre la forma A de la prueba matemática y la forma B de la prueba matemática, que se supone que son iguales, entonces la conclusión es que una persona que tiene 230 puntos en la prueba B tiene un nivel equivalente del atributo medido que una persona con 300 puntos en la prueba A. O sea, cuando hago equating, la conclusión está relacionada al atributo medido, y cuando uno hace linking, la conclusión está solamente relacionada con los puntajes, nada más. No sé si eso, hay alguna duda ahí. ¿No? Ya. Em, Diseños de weighting. Cuando uno hace weighting, tiene distintos diseños, po. Uno es con grupos equivalentes y otros con grupos no equivalentes con preguntas comunes. O sea, la idea es, como yo quiero controlar por las dificultades Es decir, yo quiero distinguir entre la gente que le va distinto entre distintas formas porque hay diferencias legítimas,
o porque simplemente una prueba era más fácil y otra era más difícil. Eso es lo que queremos distinguir. Entonces, una manera de hacerlo es hacer grupos equivalentes. Es decir, tener un grupo de personas que se supone que son idénticos o equivalentes respecto al atributo que se mide, y le paso formas distintas de una prueba. Entonces esas dos personas tendrían que, el supuesto es que esos dos grupos de personas tendrían que irle iguales, pero si les va distinto, entonces yo voy a decir que solo les va distinto por las diferencias de las pruebas, de las dificultades. Entonces ahí yo hago la comparación. La otra cosa es grupos no equivalentes con preguntas comunes. Entonces, cuando el otro diseño. Entonces, la otra alternativa es, si yo no tengo grupos equivalentes, es decir, no tengo idea el nivel de atributos de las poblaciones, como para poder elegir un grupo que tenga el mismo nivel, entonces le aplico las mismas preguntas, un set de preguntas comunes, es decir, aplico la forma A, la forma B, y elijo un set entre esas dos formas de ítems comunes, que están en la forma A y en la forma B. Entonces, esos dos ítems se piensa que deberían tener la misma dificultad en las dos poblaciones. Entonces, yo comparo las dificultades obtenidas con una y de otra, y con eso hago el equating entre las dos formas. Entonces, estos son los dos diseños. El primer diseño, puede ocurrir cuando uno le aplica la misma prueba, digamos, dos veces al mismo tiempo. El problema de ese diseño es el tiempo, porque cada persona va a tener que responder una prueba del doble de largo. Y el segundo diseño, quizás el más común, que es cuando eh, se hace weighting por ejemplo, entre, no sé, las pruebas de PSU, de selección, PAES, PDT no hacen esto, pero existen varias veces que sí se hace. Entonces, para lidiar el problema de la copia, lo que hacen es dejar, bueno, primero controlar muy bien las condiciones, porque el principal problema del diseño 2 es la copia, porque que los grupos se comuniquen las preguntas, y entonces se va a alterar completamente el funcionamiento de los ítems. Y ya no sería bueno suponer que las dificultades son iguales. Em, entonces lo que se hace es, bueno, asegurarse que no se copien y administrar estas preguntas comunes, y a veces no se ocupan como para el puntaje final, sino que solamente se ocupan para hacer el equating. Con Eso pregunta como ancla, ¿no? las preguntas anclas, claro. Sí, típicamente se llaman preguntas anclas o anchor items también. Ujú. Son como los típicos formas que se le llaman. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta ahí. Reacción. No, ya. Bueno, las condiciones para realizar equating según Dornas y Holland son que las dos formas o pruebas midan el mismo constructo. Esto lo habíamos dicho delante. Que las dos pruebas tengan la misma confiabilidad. Esto quiere decir que el error de medida sea similar. Simetría del equating. Esto quiere decir que si la transformación de A a B tiene que dar el mismo resultado que cuando haga la transformación de B a A. Es decir, si yo digo que 230 puntos en la forma equivalen a 300 de la B, cuando haga el weighting de la B a la A, tengo que llegar a la conclusión que 300 puntos equivalen a 230 en la forma A. Porque claramente si eso no se cumple es porque el weighting está haciendo cualquier cosa. ¿De acuerdo, no? Ya. Equidad entre pruebas. Bueno, eso tiene que ver con que las pruebas sean equilibradas también. Una cuestión importante es que cuando es la posición de los ítems, sobre todo cuando se ocupan ítems comunes. Por ejemplo, eh, hay varios estudios que sugieren que si los ítems están al comienzo o al final tienen un comportamiento distinto. Entonces, lo ideal es que si se ocupa un poquito tiene que ver con equidad entre pruebas. Si se ocupa el diseño de ítems comunes, fijarse en el orden en que se presenta. Y la invariancia poblacional de la weighting es decir que la transformación de una prueba a otra no dependa de la población en la que se le aplique. Esas son como las condiciones para realizar el weighting.
que es, si seguimos con el ejemplo de la altura, la transformación de centímetros a pulgadas, por ejemplo, no va a depender de la altura de la persona, sino que depende de la naturaleza de la transformación nomás. Esa es como la idea del último punto. Equating con teoría de respuesta al ítem. Bueno, acá en este curso solo vamos a abordar esto, principalmente porque hay dos razones principales, porque los métodos de teoría clásica de test, por un lado son matemáticamente más complicados y por otro lado son menos usados, porque porque son más complicados. Y entonces para poder revisar esos métodos de mejor manera, necesitaríamos mucho más que una clase, yo creo por lo menos unas 4 clases para ver todos los procesos de Weight. Bueno, es importante también entender esta clase como una suerte de introducción al tema porque mm, ustedes se pueden imaginar que como en todos los temas existe mucha gente dedicada a estudiar estas cosas y quizá alguien experta o experto en el tema podría estar acá hablando un semestre entero de Weighting, o quizás más de eso. Pero la idea es tener las herramientas como para poder sumergirse en este tema. Entonces, nos vamos a centrar solamente en IRT, en los métodos IRT. Entonces, vamos a ocupar dos métodos de IRT. El calibración concurrente, eh, que la idea es que uno calibra la prueba, hace correr el ajuste del modelo, corre modelo para las dos formas al mismo tiempo, entonces queda todo en la misma métrica. A ver, solo como para aplicar bien ese punto, una cuestión importante que habíamos dicho antes era que las pruebas en IRT, las habilidades de las personas y los parámetros de los ítems están en la misma métrica. Y entonces, por eso que el Equating IRT es más fácil de hacer, porque están en la misma escala versus teoría clásica de test, en que la dificultad está en una escala distinta a la de IRT, perdón, a la de las habilidades. O sea, las habilidades, supongamos, van de 1 a 30 y la dificultad de 0 a 1, entonces no son comparables. Entonces eso dificulta el equating. Bueno, en la calibración concurrente, entonces cuando uno hace todo junto, lo que se asegura es que esté todo al mismo, por esta propiedad de que las dificultades están en la misma métrica que las habilidades, uno se asegura que esté todo en la misma métrica, las habilidades de las dos formas. Por supuesto que esto computacionalmente quizás es más complejo, pero en términos de recursos computacionales, no del código, sino como del computador que se necesita si las poblaciones son muy grandes. Pero esta es una forma de hacer equating con IRT. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Comentario, reacción. Algo que quieras complementar quizás tú, Aurora, o cualquier cosa. No, no. ¿No? Ya. Ya, eso es con calibración concurrente. El otro método es con fijación de parámetros. Entonces lo que uno hace con la fijación de parámetros es estimar los modelos IRT. Recordemos, aquí tenemos el diseño de ítems comunes, con preguntas comunes. Entonces, uno ajusta el modelo con una población, y como esos ítems comunes deberían tener la misma dificultad de las dos poblaciones, lo que uno hace cuando ajusta el segundo modelo es fijar esas preguntas. Y entonces cuando las fijas, todas las estimaciones de la segunda población van a estar en la misma métrica que la primera. Esa es otra forma de hacer equating. Ya viene ahora el cálculo de cómo se hace. Del equating, claro. Sí.
Veamos, entonces, a ver, les voy a... ahora voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla y voy a compartir unas bases de datos, por si ustedes pueden ir viendo al tiro el... Déjame cerrar esta cuestión. Por si ustedes pueden ir viendo al tiro el... a ver. ¿Dónde? No. Acá. Les voy a compartir la pantalla, las bases por acá. Base A, base B. Entonces primero vamos a ver el código de Quaking. Después lo vamos a subir al... ¿Le llegaron las bases? Sí, Sí, profe. profe. Ya. No sé si tienen la posibilidad de instalar al tiro este paquete, diff. Para... existen más paquetes para hacer Equity, pero por ahora vamos a ocupar este. Les voy a enviar les voy a ir enviando estas cositas como por el chat para que sea más... ¿Lo instalaron ya? Espérese un poquito. No soy tan rápida. Ya. Dime, Francisca. Profe, ahora como digiriendo la información, me queda una duda, porque pensando en la PAES, ¿Sí? los encuestos son preguntas que generalmente han sido ¿Piloteadas? piloteadas o, por ejemplo, son de la PAES anterior. ¿Eso es un requisito para poder hacer equating? Existen, como decía, existen varias formas de hacer equation. Una es tener grupo equivalente y la otra, por ejemplo, y la otra es tener ítems como comunes para conocer las dificultades. En el caso particular de PAES, no tienen ítems comunes porque por el problema de la copia. Entonces, lo que hacen en PAES es, y en muchas aplicaciones de altas consecuencias se hace lo mismo, pilotean las preguntas de manera que le conocen las dificultades a las preguntas. Entonces después ensamblan la prueba con esas dificultades conocidas. Y hacen correr el modelo como si supieran las dificultades. Y entonces, como ya conocen las dificultades, saben que las dos pruebas están calibradas de la misma forma y dicen, ah, ya, estas pruebas son equivalentes. Esa es como la forma equivalente para no repetir no repetir las preguntas. No sé si eso responde a tu duda. Más o menos. Lo que pasa es que yo pienso, o sea, recuerdo que en ese entonces en la PSU uno ponía, no sé, después del informe de Pearson, se empezó a poner, no sé, 5 preguntas que habían sido de PSUs anteriores y esas preguntas se replicaban para todas las formas, pero no entraban en el puntaje, que es lo que tú dijiste antes, pero lo que no me queda claro es que si es, en el fondo, si es que yo ocupo la repetición de ítems en las pruebas, ¿es necesario que hayan sido como utilizados o pretesteados antes? No.
No, ¿no? no, Ya, no es necesario que estén pretesteados cuando ocupo ítems comunes. ya. Pero solo para dejar un punto claro, en esos momentos en la PSU se ocupaba la equiparación de puntaje a través de teoría clásica de test, que es principalmente asegurarse que las dos pruebas ordenen, las dos formas ordenen a las personas de la misma manera. O sea, como el, la, y bueno, ya había un supuesto más o menos esencial que era bastante razonable también, que las poblaciones eran equivalentes, porque las pruebas se aplican solo en diciembre a toda la población, entonces nunca iban a haber grandes cambios, eso era como lo que se creía. Por ejemplo, hay una cosa como un poquito oscura que había, era que los puntajes de la PSU se empezaron a ocupar de un año para otro. Pero no se hacía weighting de un año para otro. Se hacía solamente weighting entre las formas, como decías tú. O sea, entre las formas de un mismo proceso, no entre distintos procesos. Ahora sí se Entonces, hace en todo caso. ahora sí se hace equating entre los años, porque en el Claro, fondo ahora con la PAES los estudiantes van a poder guardar el puntaje, creo que durante 3 periodos. claro. O sea, claro, ahora se tiene que hacer la weighting entre procesos porque como está la aplicación de invierno, Sí, la aplicación de invierno es una muestra de la población total, entonces es esperable que esa población no tenga el mismo comportamiento. ya, Entonces ahora fue obligación hacer weighting entre distintas aplicaciones, no solo entre las formas. perfecto. Y Gracias. fíjate que una anécdota, una cosa histórica, una anécdota, no me acuerdo cómo es el dicho, pero el asunto es que esto resultó de la revuelta del 2019. La revuelta del 2019 obligó a hacer varias aplicaciones de la prueba. No sé si se acuerdan, nos hicieron como tres aplicaciones. Y a poblaciones distintas, porque eran subconjuntos cada una. Entonces eso obligó a aplicar estos procesos de weighting y habilitar, la aplicación de invierno ya estaba pensada de antes, pero forzó los adelantos metodológicos para poder hacerla. Ingrid parece. Ingrid, sí. Profesor, ¿esto se hace solamente con formas distintas de la misma prueba o se pueden hacer con pruebas diferentes que midan lo mismo? Eh, ¿O para eso hay se, otra cosa? no, se puede hacer también, pero hay que tener ojo si es que, que se cumplen esas condiciones que se decía para hacer equating. Si no, uno hace lo mismo, pero en linking. Si las pruebas, uno, digamos, estamos recontra seguro que las dos pruebas miden lo mismo, entonces si uno dice, ya, lo que estoy haciendo es equating. Pero si no, entonces sería linking. Pero es el Ya, mismo procedimiento. ya. Muchas gracias. La única diferencia está en la interpretación que uno le da al puntaje. Ya. Es decir, que los puntajes en los dos casos significan lo mismo. Ujú. Ya, gracias. Ya. Instalaron el paquete ya. Era relleno mientras instalaban. ¿Hay alguien que no lo haya instalado todavía? Igual yo creo que dale nomás, Dani, porque va a quedar grabado y si no, después no vamos a alcanzar a ver sesgo. Ya. Entonces, instalan el paquete. Pero a mí como que me gustaría que lo instalaran al tiro. Bueno, si no se puede nomás, porque ya deberían haberlo instalado, porque es correr eso nomás. Entonces mi sospecha es que si no lo han instalado es porque no saben instalar un paquete. Porque si yo quiero instalar el paquete, lo hago ahí y run, nada más. A mí me va a salir un error porque yo ya lo tengo instalado, pero ustedes si no lo tienen instalado no debería salir error. Es solo eso. Ahí, instalar. Luego, activa las librerías. La primera librería sabemos que es para hacer gráficos, la segunda es para hacer correr los voy a mandar por acá. Yo creo que puede ser un muy buen ejercicio que vayan haciéndose el código al tiro, considerando que tienen que aplicar esto, todas estas cosas las tienen que después aplicar a su trabajo, en el trabajo final. Se le envío estas segundas líneas de código. Eso es lo que hacemos ahí, activa las librerías.
Todos estos paquetes me imagino que ya los tienen instalados. La única librería que no les debería funcionar es esa, si es que no han instalado todavía ese. Entonces en orden es eso. Ese es el orden. Luego, corremos este código que está acá. ¿Qué es lo que hace este código? Me limpia el working space, nada más. Después, yo les envío una base E. Entonces ustedes lo que hacen, si esa base E la dejaron, por ejemplo, en el escritorio, ustedes van a sesión, Working Directory, es para seleccionar el directorio de trabajo, lo eligen. Entonces si lo dejaron en el escritorio, van a escritorio. Yo no lo tengo en escritorio, lo tengo acá. Entonces voy a seleccionar esa carpeta donde la tengo, aquí. Ahí está, base E. Entonces, aquí voy a dejar el directorio. Open. Y ahora abro el archivo. Entonces, si ustedes abren el archivo, debería haber algo más o menos así. Aquí está el grupo A. Hay dos grupos. Por ahora, estos son grupos hipotéticos, así es que no les vamos a dar ningún significado. Sabemos que existe un grupo de personas A y un grupo de personas B. No sabemos qué son. La base tiene los puntajes y tiene las respuestas. Tiene 30 preguntas en total. Y fíjate que, por ejemplo, fíjate que el grupo A, déjame tener por acá. Mira, el grupo A, las personas del grupo A, miran, respondieron de la 1 a la 10. Perdón, no respondieron de la 1 a la 10, y sí respondieron de la 11 a la 30. Las personas del grupo B sí respondieron de la 1 a la 19 y no respondieron desde la 20 a la 30. Fíjate, todas las personas del grupo B no respondieron desde la 19 a la 30. ¿A qué diseño corresponde esto? ¿Ítems comunes o grupos comunes? Esta base, ¿a qué corresponde? Aquí las personas del grupo B respondieron desde la 20 a la 30. Y las personas del grupo A respondieron desde la 19 hasta la 11. ¿A qué corresponde? ¿Ítems comunes? Ítems comunes, claro que sí. ¿Y cuáles son los ítems comunes acá? Deja ponerme en alguna fila que... Ahí está. Este es un grupo B y este es un grupo A. ¿Cuáles son los ítems comunes acá? Es el grupo A y este es el grupo B. Justo aquí. ¿Cuáles serían los ítems comunes? Del 11 al 19. Del 11 al 19, justamente. ¿Podrías explicar cómo supiste que es del 11 al 19? Porque solo ellos, esos ítems son los que fueron contestados por ambos grupos. En Por cambio, ambos los grupos, otros ¿cierto? no. Y esa es la misma forma de saber que esto correspondía a ítems comunes. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, luego corremos el modelo. Entonces le voy a ajustar un modelo RACH. Esto nosotros ya lo hemos hecho varias veces. De la 2 a la 31, ajusto el modelo RACH. Voy a ajustar el modelo, fíjate, todo junto. De la 2 a la 31, en todas las filas. No voy a distinguir entre el grupo A y el grupo B. Entonces, ¿a qué corresponde esto? ¿A qué tipo de weighting? ¿Concurrente o de fijación de parámetros? Lo que hice fue correr el modelo para todos juntos. Corrí el modelo para toda la base. Me fui desde la 2 hasta la pregunta 30, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 30. ¿A qué corresponde eso? ¿A un weighting concurrente o a una fijación de parámetros?
Profe, es que no me acuerdo bien de qué era el... El concurrente era cuando, el verificación de parámetros era cuando yo agarraba los ítems comunes y los fijaba en la otra, en la otra aplicación. O sea, corría el modelo, supongamos, en el grupo A, y las dificultades de los grupos, de los ítems comunes las conocía, y entonces cuando después volvía a correr el modelo en el grupo B, esas dificultades las dejaba fijas. En el modelo concurrente, lo que uno hace es correr el modelo al grupo A y al grupo B todos juntos. ¿Cuál sería este entonces? ¿Concurrente o...? Concurrente entonces, con la que acaba Concurrente, de claro. decir. Concurrente. Ahí está. Entonces hicimos un equation concurrente. Ahí está el summary del modelo. Estas son las dificultades. Esta, por ejemplo, es significativamente distinta de 0. Esa dificultad, estos repasos de la clase anterior, estas son significativamente distintas de 0. Estoy haciendo estas preguntas porque son parte del trabajo final. Sí, son distintas de 0. ¿Cómo lo sabes? Por el Z value que es mayor a, bueno, no sé, ahí depende si se hace con el 95, 99, pero es harto mayor dentro del 1,60 y algo, 1,90 y algo. Claro, sí, claro. Bien como dice el compañero, depende del nivel de significancia que uno ocupe, pero el 95, yo no me acuerdo tampoco, pero es 1,65, 1,67 por ahí. Entonces, si estas son mayores que 1,65, significa que esto es significativamente distinto de 0. Ya. Luego, ahora están los puntajes equiparados. Entonces, me voy a quedar con este comando que está aquí. Lo que hace es calcular los puntajes en el modelo RACH. Y luego lo que hace esta segunda rama de acá, esta segunda línea, la 15, es simplemente quedarme, porque cuando yo calculo los puntajes, me entrega como varias cosas. Entonces es un objeto que tiene varios elementos. Entonces yo me voy a quedar solamente con los puntajes, el IRT, y las desviaciones estándar de esos puntajes. El error estándar. Ahí está. Entonces si yo miro la variable puntajes, ahí están los puntajes equiparados. Entonces los puntajes de cada una de las personas. Aquí la base tenía 5.000 personas. Ahí están las 5.000 personas. Este es el puntaje de cada una. Esto es algo que nosotros nunca reparamos mucho, pero es importante también tomarlo en cuenta, el error estándar de la medición. Por supuesto uno desearía que fuera lo más chico posible, pero esto sirve para hacer un intervalo de confianza. Y siempre es importante tenerlo en cuenta para cuando uno toma decisiones. Por ejemplo, aquí el error es de 0,6, igual es harto. O sea, esto tiene un rango que llegaría hasta alrededor del 1,6 y el 2, y el 0,4 más o menos. Ah, no, pero es negativo. Bueno, este quedaría como entre el 2,2, bueno, dependiendo el tamaño que uno elija, pero ahí no le puede hacer el intervalo. Va con la raíz cuadrada de esto multiplicado por algo. Y ahí está. Pero esto tiene que ver con el error. Siempre lo más chico posible, ojalá que sea. Cuando uno calculaba la confiabilidad, ¿se acuerda que les decíamos que una de las desventajas de la teoría clásica de test es que la confiabilidad calcula el error para toda la escala? Porque el error estándar que uno calculaba era la raíz de 1 menos la confiabilidad, si no mal recuerdo. Y todo eso por la desviación estándar. Creo que era así. Y era 1 para toda la escala. En cambio aquí te da el error para cada valor de la escala. Esto es mucho más preciso, el IRT. Entonces, de alguna manera la confiabilidad está definida para cada persona, no para el ítem, no para todo el ítem, no para toda la prueba, para la prueba completa. Ya. Ese es el equating concurrente. ¿Hay alguna duda?
¿No? Ya. Ahora abrimos estas dos bases para hacer el weighting con fijación de parámetros, que son las mismas que que les envié delante. Entonces vamos a ver qué tienen esas bases. El grupo A. Aquí están las respuestas del grupo A. El grupo A ha respondido a la pregunta 11 a la 30. Esto es solo grupo A, todo el rato grupo A. Y la base B tiene las respuestas del grupo B. O sea, la misma base que la anterior, solo que la partimos en dos, según el grupo. Esta es de la 1 a la 19 y la otra es de la 11 a la 30. Es decir, que las preguntas comunes van de la 11 a la 19. Y ajusto el modelo. Acá hay una cuestión importante. Nosotros cuando ajustábamos RACH dejábamos que la discriminación de la prueba fuera fija. O sea, fija para todos los ítems, pero la dejábamos libre. El modelo la estimaba. Nosotros usualmente, por ejemplo, acá M1 es el modelo RACH, ¿cierto? Entonces si yo miro los coeficientes del M1, de la estimación de M1, ahí se ve que la discriminación es la misma para toda la prueba y fue estimada. En este caso fue 0,7. Esa discriminación tiene algo que ver con con lo que significa la distancia entre los números. Entonces, cuando yo quiero hacer equating, esa discriminación la tengo que fijar. Y en este caso la vamos a fijar en 1. Vamos a decir que todas las discriminaciones son iguales iguales a 1. ¿Por qué es igual a 1? Esto es lo que se conoce como, me parece que algo así como el modelo RACH estricto, algo así, que es como tal cual lo presentó él. Entonces, la base, ¿cómo aplicamos el modelo? Igual que antes, tengo les voy a enviar esto. Igual que antes, tengo espera un poquito. Entonces tenemos esto. Y ahí lo estoy. Ahí está. Ya lo envié. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Primero, ajusto el modelo. De la 2, el de la base A, me voy de la 2 a la 21, de la columna 2 a la 21. Recordemos que los corchetes cuadrados me indican dónde estoy en las posiciones de la base. Le digo en todas las filas, porque antes de la coma dejo libre, y después de la coma le digo de la 2 a la 21. Porque de la 2 a la 21 están las preguntas. De la columna 2 a la columna 21 están las preguntas. Entonces, ahí va a ajustar el modelo. Luego, en cbind, aquí lo que hago es, le entrego, les voy a mostrar lo que hace esto. cbind lo que está haciendo es entregar como una suerte de matriz. En la primera fila hay un número que indica la posición del parámetro. Y en la segunda fila hay un número que indica el valor que va a tener ese parámetro. Entonces, en este caso, de 2 a 21 hay 2, 3, hay 20 ítems, ¿cierto? Desde 2 a 21. Son 20 ítems. Entonces, la posición 21 corresponde al parámetro, la posición 1 corresponde al ítem 1, la posición 2 al ítem 2, la 3 al ítem 3 y así sucesivamente. Y la posición 21 corresponde a la discriminación. Entonces, como de aquí a acá hay 20, le sumo 1 y me queda 21. Ahí está el 21 que está acá. Y le digo que sea 1, el segundo valor,
indica en qué lo estoy fijando ese parámetro. Lo estoy fijando para que sea 1. Lo vuelvo a correr, ese puro pedazo. Cuando selecciono, lo que hago es correr solo ese pedacito. Entonces le digo que lo fije en 1. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Estoy corriendo igual que siempre el modelo, excepto que ahora estoy fijando el parámetro de discriminación igual a 1. ¿Hay alguna duda? No, profe, no por mi parte. Ya. A ver, solo para mostrar qué hicimos. Fíjate, si me voy a los coeficientes de MA, ustedes van a ver ahí que ahora la discriminación es siempre 1. Hago esto solo para demostrar qué hicimos cuando fijamos el parámetro. Entonces ahora la discriminación va a ser, en toda la prueba va a ser 1. Insisto, esto es importante para hacer este tipo de weighting. Cuando hacíamos el concurrente no era necesario porque iban a estar todos con la misma discriminación. Pero acá que los voy a cambiar, voy a ajustar el modelo en uno y después en el otro, tengo que fijar la discriminación. Entonces, ya tengo eso. Ahora, este pedacito de código que está aquí lo que hace es, me dice cuáles son las preguntas comunes entre la base A y la base B. Y aquí me dice que estas son las comunes, la 11, la 12, la 13 hasta la 19, que era lo mismo que me habían dicho ustedes antes. Este código, este pedacito que está aquí va a funcionar siempre y cuando las preguntas se llamen igual a las dos bases, pero si en un lado la pregunta 1, por ejemplo, se llama I1 y en la base 2 la pregunta 1 se llama P1, entonces el código no va a funcionar. Ahora, esto lo único que hace es encontrar las preguntas comunes. Si ustedes ya las saben, no es necesario hacerlo. Ahora, este que está aquí, lo que hago aquí, fíjate, recuerden que coeficiente MA me muestra todas las preguntas, ¿cierto? Los parámetros de los ítems. El coeficiente MA, cuando yo corro solo ese pedacito, me muestra todos los parámetros. Entonces, yo cuando le pongo el corchete cuadrado, voy a ir a las posiciones de esto. Le digo que de las filas me entregue de la 1 a la 9. El 2 puntos le dice que me entregue de la 1 a la 9. Entonces, de la 1 a la 9, esta es la 1, esta es la 9. O sea, le estoy diciendo que me deje solamente las dificultades de los ítems en común. De la 1, perdón, a la 9. ¿De acuerdo, no? Le estoy diciendo que me deje de la 1 a la 9. Y le estoy diciendo que me deje la primera columna, es decir, la de dificultades. La segunda columna son las discriminaciones, esas yo no las quiero, yo quiero solo las dificultades. Entonces, y todo eso lo guardo en un objeto que se llama A. Y ahí está A. Entonces, esta es la dificultad de la pregunta 11, de la 12, la 13, la 14, la 15, 16 y la 19. Como están en orden, y no me interesa conocer el nombre porque ya sé que la primera es la 11 y la novena es la 19ª, entonces le borro los nombres. Ahí le digo, los nombres de A son los nombres de las preguntas. Entonces le digo, no, bórrame esas cuestiones. Le digo que me los deje nulos. Entonces ahora si yo veo A de nuevo, ya no es esto que estaba acá arriba con nombres, que me decía la dificultad de P11 es 0,589, sino que ahora solo me muestra el valor de la dificultad. ¿Hay alguien que vaya hasta aquí en el cálculo? Con R, que haya seguido hasta acá el cálculo, que calculó el modelo 2, el MA. ¿No? ¿Nadie? Yo recomiendo fuertemente que me hagan todas las dudas que tengan ahora, porque asumo que si no han llegado hasta acá es porque están con el computador al lado, me imagino. Pues entonces, si no han llegado hasta acá es porque les está costando algo. Entonces, por favor, hagan todas las preguntas que puedan ahora. No, profe, por mi lado, porque me desconcentro estando como pegando, copiando, entonces
después prefiero como ahora estoy anotando todos los apuntes, como esto, los pasos, después veo el video y saco como los comandos específicos. Ya, pero me sigues. Sí. Ya. Cualquier duda me preguntan. ¿Y el resto de las personas me sigue? Por mi parte, sí, lo mismo que Pablo. Prefiero poner atención a todos los pasos y después hago los cálculos siguiendo la grabación. Ya. Alguien también habló entre medio, pero no alcancé a escuchar. Sí, yo, lo mismo, voy haciendo apuntes para después solamente ir viendo el video. Ya, ok. Entonces, las personas, si es que alguien tiene dudas, me avisen nomás. Yo puedo volver a explicar lo mismo. Ya, entonces vamos hasta acá. Estábamos aquí. Lo que hicimos abrimos las bases, que son las bases, se supone que primero le apliqué al grupo A, después le apliqué al grupo B y obtuve estas bases de datos. Aquí están. Luego ajusté el modelo. Igual que siempre, le paso la base y en la base le digo que vaya a las columnas donde están las respuestas, entre 0 y 1, como ya dicotomizadas. Pero esta vez agregué un nuevo argumento a la función que antes no lo ocupábamos, y lo que le dije fue que el 21º parámetro lo fije en 1, y el 21º parámetro corresponde a la discriminación. Ya, vamos hasta ahí, y vamos. Luego calculamos los coeficientes de ese modelo que ajustamos. Acá están. Después guardé en un objeto que le llamé A los coeficientes de solamente las preguntas comunes. Ahí están. Y después en ese objeto A, como yo solo quiero las dificultades, no quiero los nombres, le borré los nombres. Entonces ahora A contiene las dificultades y no contiene los nombres. Le borré esas cosas de arriba y ahora me queda cosas con los nombres. Entonces hasta ahí vamos. ¿Qué hacemos después? Aquí viene la parte importante. Ahora me voy a la base B. Si yo voy a la base B tiene las respuestas desde la columna 2 hasta la 20, hasta la columna 20. De la 2 a la columna 20. Porque fíjate que digo de la 2 a la 20 porque la primera es el root, entonces el 1 siempre es una más del nombre de la pregunta. De la 2 a la 20 tengo las columnas de las columnas. Entonces aquí tengo de la 2 a la 20. Luego, constraint. Aquí está un poquito más difícil el asunto, según yo al menos. Recuerden, en la parte constraint yo lo que le entrego es un vector, una matriz con números. Ahí cuando selecciono y corro eso, estoy mostrando solamente lo que hace ese pedacito de ahí del código, que es para dejar claro cómo estoy construyendo la restricción del modelo. Entonces, le estoy diciendo que la posición 11 le ponga ese valor. La posición 12 le ponga este valor. Y fíjate, cuando yo voy a la posición 11 del modelo, la posición 11 corresponde justamente al primer ítem, al ítem 11. Porque en el modelo este va a ser, este es el primer ítem, segundo ítem, tercer ítem. El 11º ítem es este. A ver, una pequeña aclaración. Acá yo le estoy dando las posiciones en la base de datos. Acá le estoy dando las posiciones de las preguntas. Entonces aquí las posiciones van desde 1 hasta el número de preguntas que hayan. Entonces cuando voy de la 11 a la 19, le estoy diciendo que vaya de la pregunta 11 a la pregunta 19. Como estoy contando las posiciones de las preguntas, esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, qué sé yo. Voy de la 11 a la 19. Y además le agrego 20, que sería voy desde la posición 11 a la 19, que son las preguntas comunes, y además le agrego el 20, que corresponde al ítem al parámetro de discriminación, que les dije que era el último parámetro es el de discriminación. Y le digo que le ponga las dificultades de A, que son las dificultades del otro modelo. O sea, le estoy diciendo que esas dificultades no las estime, sino que las deje fijas según el modelo anterior. Y lo corro.
ahí lo ajustó, coeficientes, y veamos qué pasó. En la pregunta 11, en el modelo, espera, deja poner los dos modelos al mismo tiempo. Coeficientes MA y M. Estas son las estimaciones del modelo A, y estas de acá arriba son las estimaciones del modelo B. Entonces, el ítem 11 tenía 0,589 de dificultad, acá tiene que tener la misma. ¿Se entiende la idea, no? El ítem 12 tenía 0,329288 de dificultad, entonces acá tiene que tener la misma. Y tiene la misma. ¿O no? 88 32953 2 032953 032953 288 2877. Ah, ya, porque acá me entregó un decimal más, nada más, pero es la misma. Y así sucesivamente. El ítem 13 tiene dificultad 1049, el ítem 13 1049 17431, 1049 1743009, el que traiga uno más, pero la aproximación, el 0 se transforma en 1 y queda igual a este. ¿Está claro lo que hicimos o no? Yo no entendí, profe, el último paréntesis del C menos A1, porque ahí dijo que había tomado los coeficientes del modelo A, ¿cierto? Claro. Ya, eso no entendí, porque ya, porque lo que está haciendo ahí es sacando el modelo B. Claro, estoy estimando el modelo B, dejando fijo los parámetros de dificultad del ítem 11 al 19 y dejando fijo el parámetro de discriminación en 1. Mira, si corro solo este pedacito que está acá, para dejarlo claro, que lo que está haciendo esto es, me dice el ítem en la posición 11, le estoy fijando ese valor. El ítem en la posición 12, ese valor. El parámetro 20avo, que sería el de discriminación, ponle ese valor. El 19avo, ponle este valor. No sé si se entiende la idea. ¿O responde eso a tu duda? Más o menos. Sí, que no entiendo por qué, o sea, yo estaba siguiendo de que ya estamos sacando, ¿cierto? Para ir viendo si el modelo A y el modelo B son iguales, pues, pero no entiendo por qué le como que imputó el modelo A cuando está haciéndolo en el modelo B. Como que, Ah, ya. Ya, te entiendo la duda. En el modelo A, nosotros lo dejamos libre, ¿cierto? Estimamos las dificultades, lo único que dejamos fijo fue la discriminación en 1. ¿De acuerdo? sí. Y eso lo hicimos porque la distancia entre un punto y otro depende de alguna manera de esa discriminación. Entonces, cuando la dejamos fija, nos aseguramos que cuando en el modelo B ajuste los datos, también esas distancias sean equivalentes. Ahora, el modelo IRT tiene la gran ventaja sobre Classical Test Theory que las habilidades de las personas están en la misma métrica que las dificultades. Entonces, cuando yo estimo un modelo y yo dejo fijo un par de dificultades, el resto de las dificultades que yo estime van a estar en la misma métrica. Es decir, si yo dejo fijo, supongamos que tengo un test de 3 preguntas. La pregunta 1, la 2 y la 3. La 1 es la más fácil, la 2 es la mediana y la 3 es la más difícil. ¿De acuerdo? La 1 es la más fácil, la 2 la del medio y la 3 es la más difícil. Yo estimo el modelo y me da una dificultad de 0,3 la primera, la segunda 0,4 y la segunda 0,5, supongamos. Pero si yo fijo la dificultad yo vuelvo a estimar el modelo, pero ahora la fijo, la dificultad del primer ítem, el fácil, lo fijo en 0,5, por ejemplo. Entonces, cuando yo vuelvo a estimar las dificultades del ítem 2 y el ítem 3, sí o sí me tienen que dar mayores, pero van a estar en una métrica tal que van a asumir que el ítem más fácil es 0,5. Entonces, lo que me aseguro es que las dificultades
van a ser comparables entre las dos aplicaciones y por lo tanto también las habilidades. No sé si eso responde a tu duda. Sí, me quedó un poquito más claro. La idea esencial es que si yo ajusto la prueba en una población A y me da que la dificultad de un ítem es 4, yo lo que asumo que esa dificultad tiene que ser la misma en todos lados. Entonces cuando la vuelvo a aplicar en una población B, la fijo en 4. Y el resto de los ítems van a seguir el mismo orden de dificultad que si yo no la hubiese fijado. Pero al fijar un número, lo que estoy haciendo es fijar la métrica. Y la estoy igualando a la otra. Estoy haciendo que las dificultades entre las dos pruebas sean comparables. Esa es como la idea sustantiva que hay detrás de esta parte del código que está acá. De este pedacito que está aquí. El signo menos que está ahí tiene que ver con que en el modelo RACH aparece la dificultad negativa. Entonces le tenéis que cambiar el signo del parámetro. Y ahí está. Si no le cambio el signo del parámetro, me da justamente por ejemplo, ahí le quité el signo menos. Vuelvo a ajustar. Muestro los coeficientes B y los coeficientes A. Y me van a dar, justamente, me deberían dar justo con el signo cambiado. El primer ítem es positivo y 0,589. Y acá es 0,589 pero negativo. El 19 es negativo con 0,90. Y acá es positivo con 0,90. Es decir, son iguales pero con el signo cambiado. Por eso uno le tiene que poner el menos, signo menos ahí. Y ahí quedan bien. Ya. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Y entonces, profe, la conclusión es que en el modelo A y en el modelo B las dificultades son las mismas. Las de los ítems comunes. Claro, de la 11 a la... No, de la... ¿Cómo? Del 11 al De 19 la en 11 a la este caso. 19. Claro. Acá yo cometí un error que yo lo dije cuando, bueno, y Aurora también lo comentó cuando estábamos hablando de de los ítems comunes, cómo se ocupan. ¿Cuál es el error que se cometió acá? Fíjate que en la base A, esta es la base A, así respondieron las personas, se supone, las preguntas de la 11 a la 30, y en la B, así respondieron las preguntas de la 1 a la 19. ¿Cuál es el problema acá? Que al menos, asumiendo que esta base está en el mismo orden en que se aplicaron las preguntas, ¿cuál sería el error? Esta es la base A, estas son las preguntas, y en el orden en que se le aplicaron las preguntas al grupo A, y estas son las preguntas, y el orden en que se aplicaron las preguntas al grupo B. ¿Cuál es el error? Una parte no sé, por lo que caché, una partida no partía del 1, ¿o no? En el grupo B, parte de la pregunta 1 y llega hasta la 19, y en el grupo A parte desde la pregunta 11 Claro. y llegan hasta la 30. Y los ítems comunes son del 11 al 19. ¿Cuál es el problema con esta orientación de las preguntas? Que en algún momento usted sacó desde las preguntas completas, pues de la 1 a la 30, entonces... O sea, me acuerdo que en algún comando dijo como esto hay que realizarlo con todas las preguntas, entonces hay una base que tiene menos información. No. No, esa era para la parte de la calibración concurrente. Y ahí, claro, se pierde información y son NA. Pero esto tiene que ver un poco con la funcionalidad de los ítems. Acá las preguntas comunes son de la 11 a la 19. Y al grupo A, las preguntas de la 11 a la 19, dime, Francisca. Pues no sé si estaré hablando por leceras, pero yo me imagino que la diferencia está en que no es lo mismo responder las primeras preguntas comunes al inicio que al final
O sea que ya pasadas 11 preguntas. Como que cambia la, no sé, podría cambiar la atención del estudiante. En el fondo hay una fatiga mediante, o sea, hay una fatiga anterior de 10 preguntas, en cambio los otros parten con las preguntas comunes. No sé si Justamente. les era, pero... No, no, eso es. O sea, Ay, de hecho, eso es como que está muy. Lo recomiendan a cada rato que el orden de las preguntas comunes en las dos formas sea el mismo. Entonces, acá, si es que esto representa el mismo orden en que se aplicaron las preguntas, este diseño está malo. Porque las preguntas comunes acá se lanzaron al final y acá se aplicaron al comienzo. Entonces, esto es lo que no habría que hacer, que es que estas bases están en el mismo orden. Lo ideal es meter estas preguntas comunes, digamos, entre medio. Es decir, que la 11, la 12 estuvieran entre medio de la prueba. También lo que es ideal, y digamos esto casi no es como bien obligatorio, que las preguntas comunes sean tales que aborden todos los contenidos de la prueba y todos los niveles de dificultad. Es decir, si tu prueba es de matemática y geometría, de álgebra y geometría, entonces las preguntas comunes no podrían ser solo de álgebra, tienen que ser de álgebra y geometría. Y, y más o menos las preguntas de geometría van de dificultades de menos 0, menos 1,5, supongamos, a 1,5, y las de álgebra también van de, no sé, de 1 a 2 más o menos. Entonces, cuando yo ocupe las preguntas comunes que elija de álgebra, tienen que ser tales que hayan preguntas que estén en ese rango, entre el 1 y el 2 de dificultad. Y cuando elija las preguntas comunes de geometría, tienen que ser tales que estén en ese rango de menos 1,5 a 1,5. ¿De acuerdo? Esos son como consejos prácticos que son que el computador no los va a acusar nunca, pero uno los tiene que considerar. Ya, eso es. Entonces, bueno, y ustedes ya saben si yo quiero los puntajes de la forma A, y le pongo factor score. Podemos hacer lo mismo de antes, ¿cierto? Factor score, MA. Acá teníamos factor score. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, ahora la base tendría que ser, acá ajustamos el modelo en base a esa base, entonces tiene que ser ahora esa, la base A. Y el modelo A corrió desde la columna 2 a la 21. Ahí están las preguntas, entonces tengo que ir de la 2 a la 21. Esos serían los puntajes de la A. Y los puntajes de la B, de la forma B, serían, el modelo se llama MB, le llamamos, y iría en la base B, y en la base B vamos desde la 2 a la 20. De la 2 a la 20. Y aquí estarían los puntajes. Entonces, si yo quisiera ver todos los puntajes juntos, puedo hacer lo mismo que delante que hicimos acá. Voy a hacer puntaje A. Porque ahora solo le llamamos puntaje A a los puntajes de la A. Puntaje, ¿cómo le llamamos? Ah, puntajes. Esos son errores que uno hay que tener harto cuidado. Es puntajes, no puntaje. Por eso conviene harto pegar, en vez de uno escribir, pegar, porque si hay un error, a veces uno podría escribir punatajes, por ejemplo, y va a lanzar error, y uno usualmente lee lo que quiere leer, entonces, como uno creyó que escribió puntajes y no se dio cuenta que escribió punatajes, puede estar unos buenos minutos
antes de darse cuenta del error. Por eso es buena idea copiar más que copiar, pegar, que los nombres de las cosas, que mejor eso que reescribirlas. Y ahí está. Entonces ahí tenemos los puntajes A y B. Y ahora con este comando que está acá, lo voy a guardar en una misma base. Le pongo, por ejemplo, puntajes. Y le digo rbind de R de row y bind de juntar. Entonces le digo que me junte estas dos cuestiones. Este comando yo lo puedo ocupar solamente cuando las cosas que voy a juntar tienen el mismo número de columnas. Entonces ahí junté, yo tengo puntajes, y ahora si quiero ver puntajes, ahí están los 5000 puntajes, están en orden. El primer puntaje corresponde a la primera persona de la forma A, y así sucesivamente hasta que llega la última persona de la forma A, y luego empieza con el primer puntaje de la primera persona de la forma B. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Y ahí cómo se diferencia hasta dónde llega la persona, el grupo A y el grupo B? Están en el mismo orden. Tú le podrías pegar, por ejemplo, si tú quieres ver las personas, yo podría agarrar la base A. ¿Se podría imputar al lado a lo mejor otra columna que aparezca de qué grupo es o no? Sí, pues. Por ejemplo, en la base A hay una variable que se llama root, ¿cierto? Para no perder a las personas, estas serían las personas A y las personas B. En la base B hay una variable que se llama root, ¿cierto? Entonces después yo voy a hacer una variable que se llama personas, que va a ser igual a un vector que empieza con esta, porque están todos en el mismo orden. Si uno no altera el orden, R no lo va a alterar. Vuelvo a recalcar lo mismo, una de las gracias de R es que, a diferencia de otros software, no trata de adivinar lo que yo quiero. Él hace lo que yo le pido nomás. A veces bueno y a veces malo, porque a veces uno da cosas por hecho porque uno como humano tiene lógicas distintas, pero en general a mí me parece que es una buena característica, que no trata de hacer más de lo que yo le pido que haga. Entonces él no va a alterar el orden porque yo nunca le he dicho que lo altere. Entonces a la base se llama puntajes. En la base puntajes, fíjate, este vector personas tiene todos los root, las 5000 root están acá. Entonces, a la base, ¿cómo le llamamos? Puntajes. A la base puntajes voy a agregar una variable que le voy a llamar root, y va a ser igual a la variable personas. ¿Qué pasó? En algo me equivoqué. El puntaje es A. Aquí me equivoqué. El puntaje A tiene 0 observaciones. Algo hice mal con el puntaje A, no sé qué habrá sido. Puntajes A. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, me voy a puntajes, a la base puntajes. Y ahí están. Ahí está todo. Ahí está el primer valor. Le voy a cambiar los nombres para que uno quede. Si le quiero poner nombres a una base, la base se llama. Estamos dentro de la base puntajes. Le voy a llamar. ¿Qué nombre le quiero poner? La primera columna son los Z-score, son los Z-score, los puntajes IRT. Entonces le voy a poner puntaje IRT, entre comillas, porque para R todo lo que es texto tiene que estar entre comillas. El segundo es
error estándar. Error estándar. Y el tercero es el root. Y ahora sí, si vamos a la base, ahí está como más bonita la idea. Y ahí están los puntajes equiparados con los root. Si ustedes quieren exportar esto, le ponen ahí write.table puntajes. Y le ponen ahí, lo voy a llamar puntajes equiparados, supongamos. O puntajes con ítems comunes.csv. Les digo que no me guarde los nombres de las filas porque usualmente molestan. Y le digo que las separaciones sean por punto y coma. Y entonces ahí me guardo una base que la puedo abrir en Excel que se llama puntajes ítems comunes, esta que está acá. Y la abro en mi computador, no le gusta mucho Excel, así que se demora. Ahí está. Y esa es. Y ahí están los root y los puntajes de cada persona. Por supuesto, todos estos puntajes ustedes pueden hacer todo lo que habíamos visto antes también, que era esto de... ¿qué es lo que hacíamos? Normalizar, cambiar a otra escala. Por ejemplo, esta escala igual está como media... no muy bonita porque es de cero, es difícil, si estos puntajes ustedes los van a publicar, por ejemplo, puede ser problemático entregarle a alguien que tiene 0,9 o 487 o menos 0,1 punto. Entonces, lo que se hace ahí es linealizar, a veces. O normalizar, como con los métodos que habíamos visto antes. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Estoy viendo si tengo pregunta. ¿No? Ya. Eso es. ¿Se sienten capaces de hacer ustedes esto? A ver, voy a hacer una cosa chica nomás. Dime, Francisca. Respondiendo a la pregunta, yo creo que, como que, no sé mis compañeros, pero al menos yo necesito como decantarlo un poco para poder saber si es que soy capaz o no. Entonces, quizás la próxima clase podría responder si es que soy capaz o no. Bueno, la próxima clase es solo de preguntas. Así es que ahí podemos... ahí ustedes van a tener todas las dudas que quieran. Mira, aquí encontré una forma de... Pero, a ver, pero más allá de que tú tengas dudas si es que vas a ser capaz o no de hacerlo, mi duda es, ¿se sienten capaces de empezar al menos como a hacer equating con IRT? Que yo creo que eso es lo principal, como ese es el objetivo, porque todas estas cosas nunca se aprenden así como en una clase. Pero lo importante es que se sientan capaces de empezar, porque a la medida que lo ocupen, se van asentando y van abriendo más dudas y cosas así. Yo creo que sí, porque como está la clase grabada, puedo ir como revisitándola constantemente, así que me imagino que sí, y si no, bueno, la próxima clase llegaré desesperada porque no me resultó Con nada. hartas dudas.
Bueno, la próxima clase es presencial. Entonces va a ser más fácil. Supongamos, mira, acá lo que estoy haciendo es hacer una transformación de los puntajes. Si ustedes no los quieren entregar en esa escala IRT que es media rara, ustedes lo pueden entregar así. Acá ustedes ponen el puntaje IRT que quieren transformar, luego ponen menos el puntaje mínimo del IRT que quieren transformar. Y acá abajo ponen los valores en que quiere que vaya. Supongamos yo quiero que la escala vaya entre 100 y 10, supongamos, por alguna razón. Y acá entonces le pongo de nuevo el máximo del valor que quieren transformar y el mínimo. Y acá le tengo que poner 10 porque este es de nuevo el número, el valor más chico que quiero que tomen los puntajes transformados. Y ahí están los puntajes transformados. Esto se llama puntajes. Ahí están. Entonces acá está en una escala de 10 a 100, que puede ser más amigable para las personas. Esta transformación respeta el orden. Ese es el puntaje IRT más chico, le dio 10. Y al más alto, que fue 2,87, le dio 100. Y entre medio ajusta una línea recta. Entonces ahí hay puntajes de 0 a 100. Si por ejemplo, ya estos puntajes están ahí y qué sé yo, tienen muchos decimales, bueno, ustedes siempre pueden, ya saben, exportar esto a Excel, y en Excel hay unos botoncitos que cortan los decimales, pero si se lo quieren llevar desde R limpiecito, ustedes siempre pueden ocupar la función round. Entonces yo le digo que estos puntajes transformados me los entregue redondeados. Entonces le digo, estos puntajes yo los quiero redondeados. Entonces a la función round le digo, ¿qué quiero redondear? Los puntajes transformados. ¿Y cuántos dígitos quiero que tenga? Quiero que tenga... Espera, de los puntajes transformados son... Claro. Quiero que tenga ningún dígito. 0. ¿De acuerdo? O sea, que sean puros números enteros, entre el 10 y el 100. Entonces, lo voy a poner transformados 2 para compararlo. Y entonces ahí me quedarían los puntajes transformados 2. El 10 me quedó como 10, el 12,2 me quedó como 12, el 16 me quedó como 16,5 me quedó como 17, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es otra... Les voy a enviar este pedacito de código. Ahí. Telequating por... Ahí está. Va. Va, no me deja pegar. Copy. Se verá por el tamaño que es mucho. Porque es mucho, profe. Entonces voy a copiar hasta ahí. Ahí sí. Y luego desde aquí. Ahí está. Ya. Eso es con Equating. Entonces, Vamos a alcanzar a ver sesgo como a nivel teórico nomás, Dani, ¿te tinca? me tinca, sí. Solo para redondear la idea. Sesgo, o sea, perdón, Equating, recuerden, la idea es
la idea es, en Equating, la idea es, cuando ustedes tienen pruebas con distintas puntajes, la idea es lograr distinguir entre si esos puntajes son distintos debido a que los grupos son distintos o debido a que, debido a que las dificultades son distintas. Entonces, todo lo que hicimos acá trata de hacer eso. Y de nuevo, IRT es el marco más recomendable para hacer esto. Es más fácil que hacerlo en teoría clásica de test y al mismo tiempo es más práctico, digamos, más fácil hacerlo en sentido práctico, en lo que corresponde al diseño de las pruebas. Ya. De nuevo, bueno, como hemos recalcado en todas las clases, existe mucha literatura sobre esto, hay literatura que critica fuertemente lo que hicimos nosotros acá de tener estos datos perdidos entre medios, hay literatura que cuestiona el uso de fijar los ítems, qué sé yo. Pero es importante poder conocer esto, y hay por supuesto literatura que apoya también esto y todo eso, pues, como en todas las cosas hay los dos lados. Pero creo que esto es importante conocerlo y si alguien quiere conocer más, hay un mundo entero para seguir viendo acá. Mi área de expertise nunca ha sido el equating, pero sí lo encuentro importante poder entenderlo bien porque finalmente es como la base para darle un sentido de medición a las cosas de ciencias sociales porque si es que lo que yo mido, supongamos yo estoy midiendo altura y a las personas las ordeno distintas según la regla que ocupe, por supuesto que la regla de uno es decir, no está midiendo altura, está midiendo cualquier cosa. Entonces IRT un poquito soluciona eso. Y es importante, o sea, Equating soluciona eso y por eso es importante tenerlo. ¿Podrías tú, Aurora, tengo que dejar de compartir la pantalla, por favor, que yo no sé dónde está la presentación. Ahí está, gracias. ¿Hay duda o comentario? ¿No? ¿Reacciones? Seguimos entonces. Se dice que una pregunta tiene seco cuando sistemáticamente favorece o favorece a un grupo. Bueno, desfavorece implica, si tengo un grupo de 2 personas, desfavorecer a uno implica favorecer al otro. El reto consiste en distinguir diferencias legítimas entre grupos de diferencias debidas a seco. O sea, igual que delante. El seco de cuando yo tengo una prueba con sesgo es problemático. Es como que, por ejemplo, la altura de las personas es fácil de ver cuando uno para al lado de otra persona quién es más alto y quién es más bajo. Pero si yo agarro una regla y veo que a todas las personas, por decir una tontera, de ojos claros, tiende a medirlas más chicas y a las personas de ojos, no sé, de otro color, las tiende a medir más altas, entonces esa regla no está buena, porque está sistemáticamente adjudicándole menos altura a las personas, supongamos, con ojos celestes, por ejemplo. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar. Aunque yo creo que en lo real eso sería al revés. ¿Cómo? Ah, Ojos claro más alta y el resto más baja. claro, puede ser. Los holandeses me parece que son los más altos. Entonces, uno puede evaluar el seco de 2 formas, de un criterio externo o un criterio interno. Si yo voy a ocupar el criterio externo, puede ser, por ejemplo, como hemos dado harto el ejemplo de la prueba PAES, supongamos que yo en la prueba PAES, yo veo que las personas, bueno, es sabido que los colegios de
de una dependencia no particular pagada, les tiene a ir peor en la prueba que a los de la dependencia particular pagada. Y hasta ahí uno, digamos, la prueba no necesariamente tiene sesgo, pero si resulta que para un mismo puntaje, las pruebas PAES o PDT o PSU, PDT, todas lo que han querido hacer es predecir el comportamiento de la universidad. Entonces, si resulta que para un mismo puntaje en la prueba, yo digo que las personas de cierto grupo les va a ir mejor en la U respecto a otro grupo, entonces ahí yo digo, hay sesgo. Entonces, ¿cómo uno evalúa el sesgo con criterios externos? Con regresiones lineales. Uno hace una regresión de un criterio externo, que podría ser cómo me va en la U, entro o no entro a la universidad, cosas de ese estilo, versus el puntaje en la prueba. Esa es la manera de medirlo con un criterio externo. Y con un criterio interno, lo que uno hace es medir el sesgo en las preguntas. Entonces, el sesgo casi siempre aparece por problemas de, bueno, no sé si casi siempre, pero muchas veces al menos aparece por problemas de redacción. Entonces, es muy importante que antes de hacer una prueba, se revise muy bien. Y una vez hablaba con una persona que revisa ítems y me decía que es súper difícil que una prueba pase con sesgo una pregunta, porque la gente que revisa ítems, no es raro que lo revise la persona, se lo pase el de al lado, como que muchas personas lo ven para evitar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, un ítem con sesgo podría ser un ítem de, por ejemplo, de apreciación de colores, supongamos, y me pregunta en primavera o en otoño, no sé, en otoño a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué colores se ven cuando el sol se pone en un día con oleaje? Probablemente una persona que vive en la costa va a responder, y bueno, y hay una respuesta correcta. La persona que vive en la costa, en la misma latitud de la persona que hizo la pregunta, probablemente va a dar con la respuesta correcta. Pero una persona que quizás tenga tan buen sentido para distinguir colores como esa persona que vive en la costa, le podría ir mal en la pregunta solo porque no conoce el mar, o porque no lo ve todos los días, o porque está en la costa pero una latitud distinta, entonces se ven otros colores a esa hora. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitar. Ese es un ejemplo súper burdo, pero a veces hay cosas mucho más sutiles que inducen sesgo para distintos grupos. Por ejemplo, cuando se consideran, no sé, características de ciertas cosas o barrios que tienen una segregación según nivel socioeconómico, por ejemplo. Entonces, según las características que se tomen o los tipos de lenguaje que se tomen, puede o no puede aparecer sesgo. Bueno, eso es como la primera repasada de sesgo, es el primer filtro. El segundo filtro es análisis estadístico. Entonces se hizo una pregunta: ¿tiene un comportamiento diferencial si para dos grupos equivalentes respecto al atributo de interés la dificultad es distinta? Esta es una forma de operacionalizar una cuestión más sustantiva. Se dice que una pregunta tiene sesgo si la probabilidad de responder correctamente para grupos equivalentes respecto al rango de interés cambia. Entonces, estadísticamente hablando, y una forma cualitativa de mirar si hay o no hay sesgo es ver las curvas de características del ítem. Ustedes pueden, por ejemplo, ajustar un modelo RACH, o bueno, cualquier modelo, lo ajustan para las preguntas, supongamos, tienen dos grupos. Supongamos tienen el grupo, no sé, igual que antes, grupo A, personas que tienen el atributo A y personas que tienen el atributo B. Entonces divido la población en dos partes. Entonces agarro mi base, me hago una base con solo las personas del grupo A, y después me hago una base con solo las personas del grupo B. Y ajusto el modelo en el grupo A, y luego ajusto el modelo en el grupo B. Y después de ajustar el modelo, hago las curvas características del ítem, esas que ustedes ya saben hacer. Y las grafican juntas. Si es que no hay sesgo,
entonces esas dos curvas tendrían que ser prácticamente iguales. Si es que hay sesgo, van a ser muy, muy distintas. Esa es la idea. Entonces, los métodos de medición de sesgo se basan más o menos en eso. Hay test que se basan en la probabilidad de responder correctamente, que es como el Mantel, no sé cuántito, que está, me parece que en la diapositiva posterior, y hay test que se basan directamente en la teoría, en la curva característica, que es, tampoco recuerdo el nombre, se basan en el área que queda entre las dos curvas. Si esa área es muy grande, se dice que hay comportamiento diferencial, y si esa área es chica, entonces se dice que no hay comportamiento diferencial. Recuerden que como las curvas son así más o menos, supongamos ahí yo tendría un área chiquitita entre las dos curvas, y ahí tendría un área grande. O sea, quiere decir que las curvas de Littman están súper distanciadas. ¡Oh! Me da cuenta que estaba rayando un papel que no tenía que haber rayado. Supongamos, ese es... Oh. Sácale el fondo difuminado, ahí lo va a capturar. Ahí, por ejemplo, ahí esas son curvas características que uno podría decir con sesgo. Y estas podrían ser curvas características más o menos sin sesgo o mucho menos sesgo al menos. Las de abajo que están casi juntas. Están casi juntas. Bueno, también se habla de sesgo uniforme, que sería esto. Se habla de sesgo no uniforme cuando las discriminaciones son distintas, o sea que las curvas se pueden atravesar, o hay lugares más cercas que otros. Y eso. El cálculo en R lo hacemos iniciando la próxima clase, porque está dentro del trabajo final, que ustedes puedan calcular estos últimos dos aspectos más los anteriores. Ya Naya. Consulta más que nada ya pensando en el trabajo final. Me recuerdo que la clase anterior se dijo que la base que debíamos tener tenía que ser no menos de 300 casos, diríamos. Y nosotros los trabajos que hemos realizado, ninguno cumple con ese requisito de mi grupo. Entonces quisiera saber cómo podemos solucionar eso, porque al menos el más alto es como de 120. Y según lo que entendí, no iba a cumplir lo necesario para poder realizar para buscar los datos. Entonces, nuestra preocupación es saber de qué otra manera podemos solucionar eso, o si, por lo que entiendo yo, la idea que sea nuestra, porque el tipo de análisis tiene que ser también en función de la estructura en general de dónde salen estos datos. No sé si alguien más tendrá esa dificultad, pero al menos en el grupo estamos en esa disyuntiva y como para ir mirando. No sé cómo lo podríamos solucionar. La semana pasada había alguien que no sé si está en esta clase ahora, que me hizo una pregunta similar. Ingrid parece, ¿no? Sí, fui yo. ¿Y cuántos datos tenías tú? 117. ¿Y a Sí ti me te ocurrió. funcionó? Sí. Entonces, y tú tienes más de 117, sí, probablemente también te 120, funcione. pero claro, lo que pasa es que como usted había dicho que eran mínimo 300, entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? Sí, es como para asegurarse que los modelos converjan, qué sé yo, y los análisis, digamos, tengan sentido, porque se requieren bases grandes, pero si corren los modelos y uno interpreta bien los errores, ¿Sí? o Perfecto. digamos, no hay Ok. problema. Bueno, O sea, gracias. el modelo puede correr, creo que hasta con, bueno, según el modelo que uno ocupe, pero uno puede correrlo hasta con 3 respuestas, pero claro, ahí ya lo que salga es cualquier cosa nomás. Ok, gracias. Yep. Ingrid levantó la mano y la Fran. Profesor, ¿hay alguna posibilidad de que compartan los comandos de sesgo de igual forma? Antes de la clase, sí, pues. Sí. Hay una posibilidad. Y lo otro es que esto de lo que acabamos de ver al final es diff. Eso diff, es como funcionamiento diferenciado de Litten. ¿Es parecido o es otra cosa?
No, la diferencia entre diff y sesgo es parecida a la diferencia de equating y linking, en el sentido que se ocupan los mismos análisis, pero sesgo es un poquito más allá. Sesgo es después de hacer el análisis, tú miras el ítem y digamos, buscas mucho, evalúas el ítem de una manera mucho más integral para ver Ya. si hay sesgo o no. La parte del código lo que hace es solamente detectar comportamiento diferencial del ítem. Ujú. Pero sí, Gracias. es diff. Ya. Profe, como nada que ver, pero ¿qué pasa? No tiene que ver con el sesgo propiamente tal, pero ¿qué pasa si no tengo base de datos para poder realizar el trabajo? Ahí lo tendríamos que conversar con Aurora, yo creo. Sí, Fran, nos pueden mandar un correo y ahí nosotros lo vemos, porque tenemos bases, pero no podemos revelar las preguntas. Ese es nuestro problema. Ya. Ahí vemos qué se puede hacer. Ya. Sí. Ahora, ¿y habrá alguien de acá que pueda compartir una base con...? Eso igual es complicado. Yo puedo ver si es que puedo, si es que pongo room máscara y todo eso solamente con la respuesta de las preguntas. Eso iba a decir, pero igual es complicado por un asunto de privacidad y todo ese tipo de cosas. O sea, si no hay que hacer identificado, yo creo que sí, porque ver la respuesta no se va. Bueno, ahí lo conversamos si se puede. Nos avisas, porfa, Pablo, si pudiera. Si no, se entiende completamente, porque yo entiendo que igual es delicado. Pero, Y vemos cómo se puede hacer. pero, perdón, en el fondo para el trabajo habría que poner como ítem en el análisis como hablar sobre los ítems, en el fondo mostrarlos. No mostrarlo, pero sí para poder interpretar. La idea es que puedan ahora, porque durante el curso siempre interpretaron el número, la idea es que ahora la interpretación pueda llevar asociado el voy a sacar esta pregunta, como criterios más pedagógicos también. Ya. Entonces para eso es importante conocer al menos la tabla de especificación, puede ser que no el ítem, pero sí las tablas de especificación para saber a qué habilidades o qué atributos quería medir cada pregunta, por ejemplo. Ahora, si tú tienes un instrumento, pero que no has aplicado, nosotros quizás podríamos también darte las respuestas del instrumento, simuladas. Algo así también puede ser. ¿Tú tienes un instrumento? Es que voy a ver si es que en el trabajo me pueden proporcionar una base de datos, pero claro, mi duda era como si es que yo tenía que exponer como tal cual como los ítems, porque ahí no me van a prestar nunca una base de datos. Pero déjame resolver como lo del, si es que puedo conseguirla en el trabajo de aquí a la próxima semana. Ya. Nos Porque escribe nomás cualquier cosa igual. ya, Yo podría prestar una base de datos. En el colegio se hizo un ensayo PDT, los estudiantes de tercero y cuarto medio, de lenguaje y de matemática, y me mandaron todos los resultados. Entonces yo podría compartir esa base. Espectacular. Ya me tendría que conseguir las preguntas, porque esas se las llevaron los niños. Entonces esta semana me voy a conseguir los facsímiles. Oye, muchas gracias. Gracias. muchas gracias. Ya, de nada. Perdón, Jaira, de nuevo, porque se entiende que es complicado esto, así es que ojalá nos pudieras confirmar que efectivamente se Sí, pudo hacer la bueno, en realidad compa- depende de mí. Yo estoy a cargo de Ya. eso, pero Ah, es ya. para conseguirme el facsímil, para que pueda tener las preguntas. Ok. Ujú. Espectacular. Ya pues. Podemos hay un tiempo para responder como a lo mejor que en la parte B del trabajo del taller 4 lo mandamos y no sabemos si entendimos bien lo que había que hacer. ¿Tú tienes el taller, Aurora, por ahí a mano? A mano no.
¿Y alguien lo tiene a mano? Porque como para- se entrega hoy día ese taller, ¿cierto? Con la parte A y B. Lo dejamos para el miércoles porque no hemos hecho la revisión formativa. Ah, ya. Ya, entonces esperemos la retro. Y ahí no. Y ahí si tenemos dudas lo escribimos. Sí, Ya. Acá. Y lo entregaron por Canvas. sí. Po. Ya. Entonces el buzón está abierto hasta el miércoles para la entrega sumativa y con Dani hoy día probablemente vamos a echarle una miradita. Ya, súper. Ya, nos vemos entonces el próximo sábado.